Mi nombre es Abris Lali Páez Nájera. Soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y esta es la justificación del examen del capítulo 4 de la materia de conmutación y enrutamiento de redes mediante la plataforma de Cisco. Soy del grupo 7ISC21. Para esto, en la pregunta número 1, dice, un administrador de red está diseñando la disposición de una nueva red inalámbrica. ¿Cuáles son las 3 áreas de importancia que deben de tener en cuenta al crear una red inalámbrica? Se eligió área de cobertura, seguridad, infraestructura. Esta pregunta la podemos encontrar en el capítulo 4.2.4.1, en donde dice que la área de cobertura, las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien con entornos abiertos. Y infraestructura, la tecnología inalámbrica también es vulnerable a la inferencia y pueden verse afectada por los dispositivos comunes como los teléfonos inalámbricos domésticos y algunos tipos de luces fluorescentes, hornos de microondas y otras comunicaciones inalámbricas. En seguridad, la cobertura de la comunicación inalámbrica no requiere acceso al hilo físico de un medio. Para la pregunta número 2, un administrador de red advierte que algunos cables Ethernet instalados recientemente transportan señales de datos distorsionados y con errores. Los cables nuevos se instalaron en un cierto rasgo cerca de los tubos fluorescentes y equipos eléctricos. ¿Cuáles de los dos factores se pueden inferir con el cableado de cobre y provocar una distorsión de la señal y daños de datos? Se eligió lo que es la RFI y MEI, que esta la podemos encontrar en el capítulo 4.2.1.1. Bueno, este se sitúa en el capítulo 4.2.1.1, en donde dice interferencia electromagnética EMI o interferencia de radiofrecuencia RFI. Las señales MEI, EMI y RFI pueden distorsionar y dañar señales de datos que las que transportan los medios de cobre. En la pregunta número 3, ¿qué indica el término rendimiento? Se seleccionó la medida de los bits transferidos por los medios durante un periodo determinado. Esta pregunta se está situando en el capítulo 4.4.3.2, donde nos dice que esta se sitúa en el capítulo 4.4.1.3.3, en donde nos dice que el rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. En la pregunta número 4, ¿qué método de transferencia de datos permite que se envíe y se reciba información al mismo tiempo? Se eligió la respuesta duplex, que esta se encuentra en el capítulo 4.4.3.2, en donde nos dice que mientras que el dúplex completo permite el envío y recepción de datos simultáneos. Para la pregunta número 5, ¿cuál es la función del valor CRS que se encuentra en el campo FSS en una trama? Se escogió verifica la dirección lógica que se encuentra en el trama. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.4.4.2, en donde nos dice que un nodo de transmisión crea un resumen lógico de contenido de la trama, conocido como el valor de comprobación de redundancia cíclica CRS. Para la pregunta número 6, ¿cuál de las siguientes es la ventaja de utilizar cableado de fibra óptica en lugar de cableado de cobre? Se seleccionó puede transportar señales mucho más lejos que el cableado de cobre. Y esta pregunta está situada en el capítulo 4.2.3.6, en donde nos dice que las fibras de en donde nos dice que las fibras de vidrio que se utilizan en los medios
de fibra óptica no son conductores de eléctrico. Por el medio se inmune a la interferencia electromagnética y no conduce corriente eléctrica no deseada cuando un problema de conexión abierta. Las fibras ópticas son finas y tienen la pérdida de señal relativamente baja y pueden utilizarse en longitudes mayores a los medios de cobre. 7. ¿Qué es verdad con respecto a las topologías física y lógica? Esa pregunta está situada en el capítulo 4.4.1.2, en donde nos dice que la topología se refiere a la forma en la que la red se transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de la red. Los protocolos de la red de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. Para la pregunta número 8, conforme a la imagen, dice, ¿cuál es el problema con la terminación que se muestra? Se eligió la longitud de la parte sin trenzar de cada cable es demasiado larga. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.2.2.3. Bueno, esta se sitúa en el capítulo 4.2.2.3, en donde dice conector defectuoso, los hilos están expuestos sin trenzar y el revestimiento no los cubre completamente. Para la pregunta número 9, ¿cuáles serían dos ejemplos de topologías híbridas? Esta se sitúa en el capítulo 4.4.3.1, en donde nos dice que la estrella o extendida híbrida. Una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida, y también la segunda parte se sitúa en la 4.4.2.1, en donde nos dice que una malla parcial es una topología híbrida en las que se interconectan en algunas terminales, aunque no todos. En la pregunta número 10, ¿qué tipo de conector se usa en una tarjeta de interfaz de red? Se eligió la opción de RJ45 y esta pregunta está situada en la 4.2.2.3, en donde nos dice que los cables UTP generalmente se terminan con el conector RJ45. Este conector se utiliza para una gran variedad de especificaciones en una capa física, una de las cuales es el Ethernet. Y pues la tarjeta de interfaz se ocupa el Ethernet. ¿Cuál de los siguientes son los servicios realizados por la capa de enlace de datos del modelo OSI? Elija dos opciones. Se eligió acepta paquetes de la capa 3 y los encapsula en tramas, y controla el acceso al medio y realiza detención de errores. Esta pregunta se está situando en el capítulo 4.3.1.1, en donde nos dice que acepta los paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas. Controla la forma en la que los datos se colocan y reciben los medios, y lleva a cabo la detención de errores. Para la pregunta 12, ¿cuáles de los siguientes constituyen dos motivos para que los protocolos de capa física utilicen técnicas de codificación de trama? Se eligió identificar dónde comienza y termina la trama y distinguir los datos de la información del control. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.1.2.1, donde nos dice que la capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como consecuencia de señales que se transmiten en medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama. Para la pregunta 13, ¿cuál de las siguientes capas del modelo OSI es responsable de especificar el modo de encapsulamiento utilizando para tipos específicos de medios? Se eligió la capa de enlace de datos, y esta pregunta está situada en el capítulo 4.1.2.1, en donde nos dice
que la capa física del modelo OSI proporciona los medios de transporte de 2 bits que conforman una trama de enlace de datos a través de los medios de red. En la pregunta número 14, ¿cuál es la definición del ancho de banda? Se colocó la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo determinado. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.1.3.2, donde nos dice que el ancho de banda es la capacidad de un medio de transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que puede fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Para la pregunta 15, ¿qué técnica se utiliza con el cable UTP para la protección contra la interferencia de señal de crosstalk? Se eligió trenzar los cables entre sí en pares. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.2.1.3, donde nos dice que el cable UTP consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están entrelazados entre sí y recubiertos con el revestimiento del plástico flexible en los que protege contra daños físicos menores. El trenzado de cables de hilos ayuda a proteger contra las interferencias de señales con otros hilos. Y el cableado de par trenzado no es blindado con UTP, es el medio de red más común. El cableado UTP se termina en los conectores RJ45. En la pregunta número 16, ¿cuál de estas es una función de la subcapa de control de un enlace lógico? Se eligió señalar marcos para identificar el protocolo de capa de red que se ejecuta. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.3.1.2, donde nos dice que el control de enlace lógico es esta subcapa superior se comunica con la capa de red. Coloca una trama de información que identifica el protocolo de la capa de red que se utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa tales como IPv4 y IPv6 utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. Para la pregunta 17, se eligió para la fibra multimodo la LED como fuente de luz, generalmente utilizadas con redes LAN y varias heces de luz en la fibra. Y para la fibra monomodo, se eligió láser como fuente de luz, solamente un haz de luz en la fibra y generalmente utilizada en redes troncales de campus universitarios. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.2.3.3, en donde nos dice que utiliza láseres como fuente de luz. Suele utilizarse como troncales en los campus para distancias de varios metros. Y consta de un núcleo muy pequeño y emplea tecnología láser costosa para enviar un único haz de luz. Para el multimodo, utiliza LED como fuente de luz. Se usa mucho más las redes LAN y consta de un núcleo más grande y utiliza emisores de LED para enviar pulsos de luz. Para la pregunta 18, a medida que los datos se trasladan por los medios en un stream de unos y ceros, ¿cómo identifica un nodo receptor el comienzo y el final de una trama? Se eligió el nodo transmisor, envía una señal fuera de la banda del receptor sobre el inicio de la trama. Esta pregunta la encontraremos en el capítulo 4.1.2.1, en donde nos dice que la capa física de las tramas codifica las tramas y crea señales eléctricas ópticas de ondas de radio que representan bits en cada trama. Y la capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura sus representaciones en bits y pasa por los bits a la capa de enlace de datos en forma de una trama completa. Para la pregunta número 19, ¿cuál de estas siguientes características describe el crosstalk? Y se eligió la
distorsión de los mensajes transmitidos desde las señales que se transportan por hilos adyacentes. Esa pregunta se sitúa en la 4.2.1.1, en donde nos dice que el crosstalk se trata de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal o de un hilo a la señal de un hilo adyacente. Para la pregunta 20, ¿qué contiene el tráiler de una trama de enlace de datos? Se eligió la detención de errores. Y esta pregunta se encontrará en el 4.4.4.2, en donde nos dice que los protocolos de la capa de enlace de datos agregan un tráiler en el extremo de cada trama. Para la pregunta 21, ¿por qué se utilizan dos hilos de fibra para una sola conexión de fibra óptica? Se eligió, permiten la conectividad full duplex. Esta pregunta está situada en el capítulo 4.2.3.4, en donde nos dice que se requieren dos fibras para realizar una operación full duplex, ya que la luz solo puede viajar en una dirección a través de la fibra óptica. Para la pregunta 22, consulten la ilustración. La PC está conectada al puerto de la consola del switch. Todas las demás conexiones se realizan enlaces de Fast Ethernet. ¿Qué tipo de cables UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? Conforme a la imagen, se eligió de consola, que es el Robler, 2 directo y el 3 cruzado. Para la pregunta 23, ¿cuál de estas afirmaciones describe una topología en estrella extendida? Se eligió, las terminales se conectan a un dispositivo intermediario central que se conecten a otros dispositivos intermediarios centrales. Esta pregunta se sitúa en el capítulo 4.4.3.1, donde nos dice que en una estrella extendida, en una topología estrella extendida, dispositivos intermediarios centrales interconectan otras topologías en estrella. Una estrella extendida, por ejemplo, es una topología híbrida. Y esto sería todo.